Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos mis amados y amadas en la fe? Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de la vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su grande bondad, su misericordia, su amor cada día. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. En este día vamos a leer allí en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12, 13. Así que las Sagradas Escrituras reza en esta hora. Lucero, hijo del alba, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de reunión, al lado del norte, me sentaré. Y sobre las alturas, las altas nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, dice el versículo 15. Bendita sea la palabra del Señor. Actualmente podemos nosotros escuchar todavía de varias guerras que se libran en la actualidad en el mundo. El mal, con sus funestas consecuencias, se observan por donde quiera, en todas las latitudes y a lo largo de la historia de la raza humana. Se observa en las acciones egoístas que atentan contra los derechos y el bienestar de nuestro prójimo, en el odio criminal, en las transgresiones de la ley, las leyes de la vida, la ley eterna de Dios. Y así entonces, la Biblia denomina a esto pecado. Le sigue entonces el dolor, la enfermedad, la muerte. ¿En quién se originó el pecado? ¿Dónde? ¿Dónde éste tuvo su inicio? Las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que entonces, ¿en quién se originó el pecado? En el diablo, ¿verdad? O sea, no fue allá en el huerto del Edén con Adán y Eva. Fue allá en el cielo. Ahí se originó. ¿En quién? En el diablo, ¿verdad? Pero el versículo no termina ahí. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea nuestro Señor. Sin la Biblia, sin las Sagradas Escrituras, el problema del origen del mal no tendría explicación. Bueno, escribe la escritora americana Elena de White de la siguiente manera: para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación. Y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder, amor son infinitos. Esto es un misterio, añade ella, que no se puede explicar. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué reflexión sacas de esta situación? ¿Desde cuándo el diablo ha sido homicida? Eso lo contesta el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué relación entonces existe entre allí el diablo y la mentira? Las Sagradas Escrituras dice, ¿verdad? Como leímos anteriormente, cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Fue Satanás en realidad, creado así como pecador. En Ezequiel 28:15 encontramos, perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día en que, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel se refiere aquí a Satanás bajo la figura del rey de Tiro. La declaración ahí del libro de San Juan 8:44, de que él no ha permanecido en la verdad, muestra que Satanás era perfecto una vez y estaba en la verdad. San Pedro habla de los ángeles que pecaron, segunda de Pedro 2:4, y Judas se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad. En Judas ahí, el versículo 6. Estos ángeles vivían antes en un estado impecable. Entonces, Dios no creó, ¿verdad?, a Satanás así, pecador. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué declaración adicional de Cristo parece atribuir la responsabilidad del origen del pecado a Satanás y a sus ángeles? Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras realmente, mis amados, apreciados oyentes, va a ser durísimo escucharlas, ¿verdad? Que tú no estés ahí para escuchar estas palabras, ni yo, que Dios nos ayude, ¿verdad? Actualmente nosotros encontramos varias guerras. ¿Quién es el instigador de todo ello? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? Tenemos ahí el ataque que Rusia le hizo a Ucrania, ¿verdad? El año pasado, el 24 de febrero, comenzando ahí con la invasión del territorio. La guerra civil de Siria, provocando al menos más de 350,000 muertos, según las estimaciones que hace la ONU. Y 5,6 millones de refugiados en países cercanos. La guerra civil allí en Yemení. La guerra de Tigray, Etiopía, cuando entra, ¿verdad?, esta espiral de tensiones entre el gobierno central y la región de Tigray. Irán contra Estados Unidos e Israel. Estados Unidos y China. Israel y Palestina, una disputa que comenzó hace 74 años. El golpe de Estado en Myanmar, en el año, hace 2 años, ¿verdad? Se produjo una sublevación militar en ese país. Afganistán y Estados Unidos, 20 años de combate ahí con los talibanes, ¿verdad? Así que podemos ver nosotros por donde quiera guerras. Y allá en el cielo también hubo una guerra. Todo lo que Satanás quiso infundir a los ángeles, ¿verdad? Y también engañar a todos los otros mundos que Dios mismo ha creado. No le funcionó en los otros mundos, ¿verdad? Pero sí, dice que se trajo la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo. Desastroso. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior. El pecado es la manifestación exterior de un principio en pugna contra la ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó al lucero de la mañana? Ya nosotros vimos de que Dios no creó a Satanás así pecador. Dios creó
a un ser perfecto. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada al creador del universo la sumisión forzosa y da a todos y a todas libertad para que le sirvamos voluntariamente. Bendito sea el Señor. Luzbel se le había engrandecido el corazón a causa de su gran hermosura. Corrompió su sabiduría con motivo de su esplendor. Poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Tú qué dijiste? Al cielo subiré y sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. ¡Wow! En lugar de procurar que Dios fuese objeto de su principal afecto y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y la honra, el homenaje de ellas. Y codiciando los honores que el Padre Infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho de ejercer. Tenía mucho amor hacia sí mismo, ¿verdad? Se exaltaba. Lucifer dejó prevalecer sus celos, su rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. Mira la obstinación a lo que lleva. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Vayamos notando entonces, en nuestra comunidad cristiana o en nuestro trabajo o en donde tú te muevas, ese espíritu de descontento que hay personas que se toman a la tarea de hacer, su final precisamente es funesto. Esto es lo que Satanás hizo también allá en el cielo. Empezó a difundir un espíritu, dice, de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilio y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines, bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Yo no sé si ya tú te vas dando cuenta, pero allá en el cielo hay orden, ¿verdad? Hay orden. Y el orden se establece por el fundamento que sustenta al gobierno de Dios, y es la ley. No puede haber este orden en realidad, ni saber si alguien es leal si no existe la ley. Procuró ganarse la simpatía de los ángeles, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él. En su gran misericordia, Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Yo no sé si tú te has dado cuenta también. No sé qué edad tienes tú, pero Dios también a nosotros nos ha soportado ya bastante tiempo. Y nosotros pensamos que salvo siempre salvo. Y también a veces podemos pensar en que como Dios es amor, va a salvar a toda la humanidad. Y por supuesto, por su gran amor es que descendió a esta oscuridad y a rescatar a esta raza humana caída.
pero solo aquel y aquella que lo reconozcan como su Salvador personal, como su Señor, como el Rey de su vida, que se aboquen, que se sumisen a su santa ley, van a alcanzar con Jesucristo. Y esto es así, no hay vuelta atrás. Aún los gobiernos de este mundo, podrás darte cuenta, tienen sus leyes y hay que respetar. Jesucristo vino a este mundo para cumplir la voluntad de su Padre y para enseñar que de la mano de Dios, dependiendo de Él, estando conectados a Él, lo podemos. Al final, seremos salvos por pura misericordia, por pura gracia de Dios. Pero no quiere decir que las leyes del Eterno se queden por ahí por un lado y que nos vamos a hacer así, del ojo tuerto, ¿verdad? Y que eso todo está bien. O sea, vamos a poder ir a robar, a poder ir a matar, vamos a poder estar codiciando, haciendo lo que querramos, desobedeciendo el cuarto mandamiento, en donde Dios exclusivamente le dice a la humanidad que descanse en el día séptimo de todas sus tareas y que vengan a adorarle, a reconocerle. Si tú, querido, querida, eres seguidor de Jesucristo, eres seguidora de Jesucristo, atiende entonces a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No a lo que dicen los seres humanos, porque estamos 100,000 veces perdidos de esa manera. Así que hagámosle caso, aún escrito está, para que tengamos un final feliz. El final de verdad que Cristo quiere darle a todo aquel y aquella que le ame de verdad. Bendito sea el Señor, que quiere siempre nuestro bien, tu salvación, y es grande en misericordia. Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. Mira, ahí está clarísimo, ¿verdad? Esto que estoy leyendo ahorita, tú lo puedes encontrar en el libro titulado El Gran Conflicto de los Siglos. Ahí lo puedes encontrar. Está, si no tienes el libro así printeado, también está ahí online, ¿verdad? Puedes entrar ahí, El Conflicto de los Siglos, y lo encuentras. Así que Satanás, en contraste con Cristo, ¿qué guió a Satanás al pecado, a la rebelión y a la caída? ¿Qué es lo que guía estas grandes guerras que tenemos? Y allá, originalmente en el cielo. Ezequiel 28:17 responde: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto allá, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. ¡Wow! En pocas palabras, apreciado, amadas y amados en la fe, el orgullo y la exaltación propia condujeron a la caída de Satanás. Y esto no tiene justificación o causa o excusa adecuada. Allí Proverbios, capítulo 16, versículo 18, señala: antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. De ahí que aunque podamos conocer el origen, la causa, la naturaleza y los resultados del mal, no es posible dar razón o excusa buena o suficiente de su surgimiento. Excusarlo es justificarlo. Y en el momento en que justificamos el pecado, deja de ser pecado. Entonces, ¿cómo nos encontramos a veces nosotros? Siempre queriendo arreglar las cosas, ¿verdad? Sin admitir que hemos ofendido al Todopoderoso. Sin admitir que he ido en contra de su voluntad.
sin admitir que he sido obstinada y obstinado hasta morir, sin admitir que nos hemos rebelado abiertamente a nuestro Creador. ¿Cómo es que una criatura va a venir a argumentar con su creador, contra su Creador? Pero así estamos nosotros en esta situación, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Vamos a seguir de esa manera. Vas a seguir rebelándote. Vas a seguir corriendo en dirección contraria a lo que Dios dice. Tú puedes ver la mayoría de guerras que hay en el mundo son precisamente por el irrespeto que hay. El irrespeto que hay hacia las leyes. Injusticia. El desasosiego a veces que hay entre que me parece y esto no me parece. Y que se haga como yo digo. Todo pecado es una manifestación de alguna forma de egoísmo. Y sus resultados son opuestos a los que impulsa el amor. El experimento del pecado tiene como resultado final su completo abandono y eterno destierro por todos los seres inteligentes de la creación a través del universo de Dios. Solamente los que se aferran obstinadamente al pecado serán destruidos juntamente con él. Como dice allí Malaquías capítulo 4 versículo 1. Entonces los malignos serán destruidos sin que se les deje ni raíz ni rama. Eso es lo que Dios quiere en realidad para ti. Eso es lo que quiere Satanás. Que tú mueras eternamente. Pero Dios quiere que vivas. Hagamos entonces arreglos ahorita, ¿verdad? Daniel 12:3 nos dice, y los justos brillarán como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que Dios quiere contigo. ¿Tú aceptas esta invitación de Jesucristo? ¿Quieres brillar? Como el resplandor del firmamento, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, ven a una relación personal con Cristo Jesús. Acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Ríndete al gobierno de Él, por amor, por voluntad propia. Ven a pacto con Él, a través de las aguas del bautismo por inmersión, y sigamos al Cordero de Dios, por donde quiera que va. Sigamos sus leyes, no la ley del ser humano. Inclusive, vamos a aclarar, por supuesto que los que somos seguidores y seguidoras de Jesucristo, debemos respetar las leyes, a los gobiernos, ¿verdad? Pero cuando éstas entran en pugna con la santa ley, escrita por el dedo del Todopoderoso, del Omnisciente, del Omnisapiente, entonces tú y yo, como seguidoras de Cristo, vamos a obedecer primero a un escrito está, a lo que dice nuestro Creador, nuestro Salvador, y no a lo que dice el ser humano. En contraste, entonces, ahí vemos a Satanás. Si él hubiera podido ser salvo, si se hubiera arrepentido, si se hubiera sometido a las leyes de Dios, que se resumen en amor. Pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó ahí en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto contra su hacedor. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú que me escuchas? ¿Cómo estoy yo? ¿Sigo empeñada en ir en contra de las leyes de Dios? Mi orgullo no me deja admitir que estoy en esta comunidad cristiana. Pero, ¿qué va a decir el pastor? ¿O qué va a decir mi mamá o mi papá? ¿Qué va a decir mi hermano? ¿O qué va a decir este obispo? ¿O este sacerdote? ¿O este pastor que por años saben que yo milito en esta comunidad cristiana? Pero te están engañando. Y tú estás leyendo aquí en las Sagradas Escrituras qué es lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros por seguir obstinados y obstinadas en esa comunidad cristiana, aunque me estén engañando y no digan la verdad, sigo allí. Bueno,
Mira, que Satanás se hubiera salvado también. Si él se hubiera arrepentido y se hubiera sometido al gobierno de Dios, a las leyes de Dios. No seamos orgullosos entonces, ¿verdad? No seamos orgullosas. Sometámonos entonces al gobierno de Dios. Dejemos de defender nuestro proceder. Ah, no, es que yo guardo, ¿cómo se llama? El domingo porque así me lo enseñaron mis padres. Y así me lo enseña esta iglesia y en esta iglesia voy a continuar y así voy a morir. Pero eso es lo que Dios pide de ti. Esta situación en realidad de obedecer a Dios antes que a los hombres es capital en la vida de los que decimos ser cristianos y cristianas. Porque el final va a ser asombroso, el final de nuestra vida. Si seguimos lo que dice un hombre o seguimos lo que dice el Eterno, ¿verdad? El que ama tu vida, el que murió por ti no ha muerto allí un dirigente espiritual, ¿verdad? Y con mucho respeto tampoco. La muerte de un padre, de una madre, de un gran líder, no te puede salvar. Y es que en eso se basa la salvación. No era cualquier persona, ni inclusive el mejor ángel que hubiera, podía efectuar un sacrificio que estuviera a la altura de lo que exigía el gran amor de Dios, de lo que exigía la justicia divina. Solamente el mismo Dios, Jesucristo, podía hacer un sacrificio de esta naturaleza y ser aceptado por tus pecados y los míos. Alabado sea nuestro Señor, bendito sea el Eterno. Así que vengamos en arrepentimiento, ¿verdad? Sometámonos al gobierno de Dios. Admitamos entonces que hay un gobierno y que hay alguien que controla todo el universo, el planeta Tierra y nuestra vida. Y que Él quiere dirigir tu vida, pero solamente lo puede hacer si tú se lo permites, si yo se lo permito. Entonces, permitámosle al Señor Jesús. Satanás dedicó todo su poder, toda su gran inteligencia a la tarea de engañar para asegurar la simpatía de los ángeles que habían estado bajo sus órdenes. Y esos ángeles trabajan aquí en el planeta Tierra y siguen trabajando. Y el Satanás sigue engañándote. Y una de las maneras como Satanás lo hace también es que creamos un poquito de verdad, que mezclemos la verdad con el error y que sigamos ese poquito de verdad. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? En contraste, entonces, con el orgullo y la exaltación propia exhibidas por Satanás, ¿cuál fue el espíritu que nuestro Señor Jesucristo mostró? Ahí lo encontramos en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Versículos 6 al 8. El cual, dice las Sagradas Escrituras, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y pareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por amor a ti y por amor a mí. Bendito sea el Señor. Después de que el ser humano pecó y aún hoy, cómo Jesús sigue manifestando, cómo Dios manifiesta su amor, su disposición para perdonarnos a nosotros. San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que para que tú, si crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Bendito sea el Señor, alabado sea Jehová en el cielo. Satanás trató de elevarse a sí mismo por encima del Eterno. Fue entonces arrojado al planeta Tierra. Aquí, en el planeta, Jesús se humilló a sí mismo
y fue exaltado, entronado a la diestra de la majestad en los cielos. Tú y yo, niño, joven, adulto mayor, querida dama, caballero, tú y yo, nosotros, los que quisiéramos ser elevados al cielo, hoy debemos descender primero a la cruz, a la antigua y dolorosa cruz, donde Jesús, salvación, murió por el pecado y donde tú y yo morimos al pecado. Dios te invita, apreciado y apreciada, a que vengas a una relación estrecha con Él, que lo reconozcas como el Señor de tu vida, como tu Salvador personal, como el Rey de tu vida. Y por supuesto, reconocerlo y aceptarlo como el Rey de nuestra vida implica que entramos al gobierno de Él, ¿verdad? Vivimos aquí en la tierra, pero no somos de este mundo. Las leyes de este mundo sirven únicamente para un tiempo, para un territorio determinado, pero las leyes de Dios son eternas. Su origen está en Él mismo, en su mismo trono, y no tienen fin, son eternas, porque son exactamente la copia, son exactamente el reflejo del carácter del omnipotente, del omnisapiente y del todopoderoso. ¿Qué decides tú? La invitación es que no seamos orgullosos. Acerquémonos confiadamente hoy al trono de la gracia, donde vamos a encontrar oportuno socorro. Hoy va a llegar un tiempo en que la gracia también va a estar terminada, ¿verdad? ¿Cuándo? Dios lo sabe. Las Sagradas Escrituras también presentan señales, indicios, para que nosotros seamos listos, ¿verdad? No nos dejemos entonces engañar por el enemigo de las almas. El enemigo de las almas es Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el que siempre está en pugna, el que siempre está en conflicto con las leyes del Eterno. Pero tú y yo, Dios nos ha dado razonamiento. Vemos el desastre que ha acarreado el pecado a la humanidad, porque es a la humanidad. En los otros mundos, Satanás no pudo engañar a nadie. En los otros mundos que Dios ha creado, solamente este planeta. Entonces, por eso es que Jesús vino a este mundo, se hermanó con nosotros, se identificó con nuestro dolor, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de vida eterna. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Dios lo permite, nos encontramos próximamente. Amén.